O sea, horrible. Tienen que verlo en vivo. Esos muerticos que ven en el anatómico, eso es lo que es no sé, son unos muñecos. ¿Quién es esta? Esta es la T reguladora. ¿Se acuerdan que les dije que había un árbitro? ¿Qué hace el árbitro? Calmar los ánimos. Las T reguladoras es un tipo de células T CD4, generalmente, que son las que coordinan las respuestas entre TH1 y TH2, es decir, minimizan la intensidad de las respuestas. Por lo tanto, si actúan contra una célula B, ¿qué le producen? Que ésta disminuya la producción de anticuerpos. Si actúa sobre una célula dendrítica o una célula presentadora de antígeno, ¿qué le hace? Reduce la presentación antigénica. Si actúa sobre los eosinófilos y basófilos, disminuye la migración y la degranulación. Si actúa sobre la célula cebada, evita que éstas degranulen. O sea que esta es prácticamente la que le pone el punto y fin a todo. Lo hace a través de las citoquinas que ya ustedes conocen, el TGF-beta y la interleuquina 10. O sea que esto sería como un T regulador inhibiendo a un CD4 que está hiperactivo, ¿no? A ver. Ya, ¿ok? Muy bien, para que no se les olvide un T regulador. Y este es el linfocito NK. El NK puede actuar por varias maneras. La primera, para asesinar, puede hacer el mismo mecanismo del CD8, ¿ok? ¿Cuál es el mismo mecanismo del CD8? Ay, María Purísima. Las grasimas y las perforinas. Pero este es otro mecanismo. ¿Cuál es este mecanismo? El que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Se acuerdan que lo hemos nombrado varias oportunidades? Yo tengo una célula tumoral que muere, las células tumorales igualito también pueden morir, pueden desprender residuos celulares, y a eso yo le puedo fabricar un anticuerpo. Si ese anticuerpo, es decir, si ese antígeno fue captado por una célula dendrítica, fue presentado a una célula CD4, ¿ok? Porque la vía es así, APC, célula CD4, y CD4 actúa sobre el CD8 o sobre la célula B, ¿ok? Esta va a producir anticuerpos, esta va a ejecutar la muerte, ¿ok? Fíjense todo lo que él tiene a su disposición, ¿ya? Mientras que él lo que hace es colaborar. ¿Quién regula todo? El T regulador. Es el que regula todos y cada paso, ¿ok? Es el que le va poniendo como que bajando el volumen. Los alérgicos somos personas que tenemos pocos T reguladores, entonces nuestras respuestas son muy exageradas. Si ese anticuerpo se produjo y si ese anticuerpo se pega a alguna célula tumoral o alguna célula que exprese en su membrana ese antígeno al cual yo le fabriqué este anticuerpo, la célula NK tiene receptores para la porción FC, que es esta amarilla que está aquí, y puede ubicar el antígeno tumoral, y por eso es que son asesinos naturales. Eso es lo que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Por qué? Porque el mediador es un anticuerpo, es el que hizo que ella se diera cuenta que él estaba ahí. Muy bien. Bueno, esto es la misma vaina. Bien, finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es la respuesta humoral. ¿Qué son las células B? Porque prácticamente todo es T, CD8, CD4, CD8, CD4. Pero esto es que quien produce los anticuerpos son las células B. Los linfocitos B, en vez de tener un receptor para ellos, tienen una molécula de IgM. Por eso es, mis hijos, que el primer anticuerpo que se produce es IgM. Porque es el que la célula B tiene en la membrana, es el que tiene más disponible, ¿ok? Y por eso es que es lo primero que vamos a ver salir. Él es el que produce las inmunoglobulinas una vez que se ha activado por orden de una célula CD4, a quien previamente él le ha mostrado un antígeno, lo activa, hace lo mismo, se clona, produce células efectoras que son las que van a producir los anticuerpos en el momento de la infección, y células de memoria que se van a guardar en la médula ósea, porque ellos son de la médula ósea, ellos no van al timo, ellos están en la médula ósea produciendo anticuerpos cuando se necesiten, ¿no? Esto es para que ustedes, bueno, el gráfico es un poquito como que engorrosito, ¿no? Pero esto es una célula presentadora de antígeno, una célula que está infectada, como la vieja esta, no sé, la vieja esa fea que sale por Instagram. Esto es una célula infectada
que está presentando a través del complejo mayor tipo 1 un antígeno. ¿Quién la va a descubrir? Un CD8, ¿verdad? Entonces aquí está el receptor de la célula T, aquí está la proteína CD8. No se vayan a confundir porque aquí dice célula killer, porque los citotóxicos también son killers, pero no natural. Los natural killers son los otros, ¿ya? Ellos son killers, son asesinos igualitos. Pero ¿saben que en inglés killer es asesino? Entonces, pero esto es una célula citotóxica. Y esto es un CD4, esta es una célula presentadora de antígeno, muestra a través del complejo tipo 2. Aquí está el antígeno y aquí está la molécula CD4. ¿Ven? Así se presenta el antígeno a ellos. Ahora, esto es una célula B. Lo que ella tiene en la membrana es una molécula de anticuerpo. Es capaz de reconocer, de detectar antígenos aún pegados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Donde haya algo que sea igualito o que encaje en la porción de su anticuerpo, él se puede conectar. Una vez que él ha descubierto un antígeno, él lo procesa, se lo presenta al CD4, porque él es una célula presentadora de antígeno. Él no se lo va a presentar al CD8, al CD4. El CD4 le da el permiso para que produzca los anticuerpos. Claro, les voy a echar un chismecito inmunológico. Él no necesita que el CD4 le dé órdenes. Él puede producir anticuerpos sin que el otro se lo ordene, pero son muy poquitos y son muy poco afines, ¿ya? Para que él pueda producir los anticuerpos arrechísimos que necesitamos, tiene que tener el permiso y la estimulación de un CD4. De hecho, él puede producir anticuerpos a carbohidratos, a lípidos, él lo puede hacer, pero son unos anticuerpos que no sirven para un CBI. Lo que pasa es que le gusta fabricar anticuerpos, eso es lo que le gusta hacer. Aquí, por ejemplo, tienen una célula B, aquí hay un antígeno, esta es una célula presentadora de antígeno. La célula B es capaz de detectar antígenos porque tiene un anticuerpo en la membrana y ella puede procesar antígenos y presentárselo a la célula TCD4 para que le dé el permiso de transformarse en célula plasmática. Las células B se convierten en células plasmáticas, que son las que fabrican los anticuerpos. Hoy en día no se les llama células plasmáticas, se les llama células productoras de anticuerpos, que es el término más atinado a lo que realmente ellas hacen. Vamos a tener células efectoras, que son estas. Las células efectoras son las células plasmáticas. Es decir, las células plasmáticas son las células efectoras de las células B, ¿okay? De los hijos. Produce células efectoras, que son las plasmáticas, y células de memoria, que son las B de memoria que todos conocemos. Las de memoria se van a quedar guardadas en la médula produciendo anticuerpos toda la vida. Las plasmáticas del momento van a producir los anticuerpos que yo necesito en el momento. Yo no sé si se acuerdan que en el anime, cuando el virus cambió de configuración, el linfocito B los dejó botado y se fue para el coño. Porque tenía que volver a iniciar todo otra vez. O sea, él tenía que volver a capturar antígeno, procesarlo y volver a fabricar otro anticuerpo. Porque ya ese que tenía ya no le sirve, porque ya no le encaja el antígeno que tenía el virus. ¿Se acuerdan? Que él salió corriendo y dijo, ¡chao, linfocitos T! Porque tiene que esperar que ellos le den la orden. Los linfocitos helper lo que hacen es producirle citoquina para que él evolucione a célula plasmática. ¿Ustedes se acuerdan que yo les decía que el macrófago, cuando encuentra algo, le manda interleuquina 1 para el cuerpo, pero le manda interleuquina 12 al linfocito TCD4, ¿verdad? ¿Y qué le responde el linfocito TCD4? Con interferón gamma. Y le dice, comételo, jodelo, fagocitalo, que yo voy a decirle al B que le fabrique anticuerpos. El B hace lo mismo. El B encuentra un antígeno y se lo lleva. Y le dice, ¿qué hago con esto? Pero es algo así. ¿Qué hago con esto? Fabricar anticuerpos. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo evolucionar a célula plasmática para producir anticuerpos? Sí, dale. De todas maneras ya yo lo estaba haciendo. Por eso es que al principio vos veis que empiezan a aparecer los IgM. Las primeras 72 horas tú ves la IgM subir. Y hay un momento que cambia IgG. ¡Poc! Porque significa que ya el linfocito TCD4 le dio el permiso al B. Pero el B no se va a quedar quieto. Él te va a fabricar IgM mientras el otro le da la orden. Eso es una verga tan perfecta, pero tan perfecta, que una vez se sorprende, ¿ok? Bueno, una vez no, siempre. Yo con inmunología siempre me sorprende y por eso es que a mí me encanta ser lo que soy. O sea, me encanta ser inmunólogo.
Es algo tan maravilloso el sistema inmunitario. Ojo, y tiene sus errores. Pero es una verga perfecta. Parece que ellas hablaran entre ellas. Por eso que yo lo veo así. Cuando el primer estímulo antigénico cesa, se detiene la división y diferenciación de las células B. ¿Qué significa esto? Si el antígeno desaparece, yo no produzco anticuerpos. ¿Ok? Es decir, mientras mayor tiempo yo permanezca en contacto con el antígeno, mayor cantidad de anticuerpos yo voy a producir. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas? Si yo a Andrés le pongo una vacuna oral y él se la traga y al cabo de 4 horas ya está en la poceta, ¿ustedes creen que eso tuvo mucho tiempo de contacto con el sistema inmune? No, entró y salió. Pero si yo le coloco el antígeno en un ganglio linfático, ustedes se imaginan el verguero, mate, que es donde están ellos reunidos. O lo pongo, por ejemplo, subcutáneo, que pasa mucho más tiempo porque está como escondido, porque está entre planos. Entonces, para digerirse cuesta que el antígeno se vaya. Permanece mucho tiempo en contacto, la respuesta de anticuerpos es muy buena, ¿ok? ¿Por qué? Porque al desaparecer el antígeno, la respuesta de estimulación a las células B desaparece, se va a detener. Y por eso es que le ponen también los refuerzos de las vacunas. Cada vez que a ti te ponen un refuerzo, están obligando a las células de memoria que se conviertan en células plasmáticas y que vuelvan a producir anticuerpos, ¿ves? Por eso te dicen, tenéis que ponerte el refuerzo. Dejan una población amplia de linfocitos de memoria con una vida media de años. ¡Años! El ejemplo lo estamos viviendo ahorita con esto de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla dura de 10 a 15 años. Que ya a los 15 años ya los anticuerpos empiezan a bajar. Imagínate que nos la ponen a todos cuando teníamos un añito. Entonces, si vos tenéis más de 16 años que te la pusiste, es recomendable que te vacunes. ¿Para qué? Para reactivar esas células de memoria que tienes en la médula y que se van a acordar seguramente del antígeno. A ver, las células de memoria no se considera, silencio, no se considera que sean células efectoras. Son células inmaduras que terminan su madurez en el momento en que son activadas. Estos linfocitos en un momento dado pueden dividirse rápidamente y producir nuevas células plasmáticas, eso lo sabemos. ¿Qué viene ahora? Bueno, esta es la misma vaina. La respuesta inmunitaria ya vista como un todo. Fíjense que esto es una célula presentadora de antígeno. Bueno, este es un linfocito B. Llega un virus, él tiene un anticuerpo que es compatible con ese virus. Él empieza a fabricar los anticuerpos, pero de a poquito, ¿no? Y lo presenta a través del complejo mayor tipo 2. ¿Por qué? Porque ¿quién se lo va a presentar? A un TCD4. Muy bien. Se activa, se arrecha. Aquí tenemos un macrófago. Él se come, hace lo mismo. Se puede comer una partícula de un virus, de alguna cosa. Lo presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Y puede a su vez activar a la respuesta celular con los linfocitos CD4. Esto es un macrófago que está presentando el antígeno al linfocito. Acuérdense que el macrófago es una célula presentadora de antígeno profesional. Le muestra el antígeno a través del complejo tipo 2. Aquí está el linfocito T naif o virgen, pero ayudador o colaborador, viendo cuál es el antígeno, lo activa, se arrecha, en este caso es un TH2, y el linfocito B le presenta también el antígeno. Entonces el linfocito T le dice, ah, bueno, este es el mismo antígeno que está mostrando el macrófago, tenéis permiso de fabricar los anticuerpos, pero ya él se los estaba haciendo, ¿ok? Todo ocurre en forma simultánea. Fíjense cómo él le da la orden, lo estimula, siempre a través de la citoquina, ¿no? Y él se convierte en célula plasmática y empieza a producir anticuerpos, dependiendo del antígeno que le mostraron. Ajá. Ok, entonces este es como el resumen de lo que es la respuesta humoral. Acuérdense que humoral es anticuerpos, humores. El macrófago descubre un antígeno. A la verga, se metió alguien. Se activa, el macrófago empieza a llamar a todo el mundo, la vía que ya ustedes conocen. Pero como esto me habla de la respuesta humoral, va a ser más específico de lo humoral. El linfocito B, que es este que está aquí, detecta el antígeno también. De una vez. ¿Quién lo va a poner sobre aviso? El macrófago, que está mandando señales para todo el mundo.
Por un lado, va a activar a un linfocito T, en este caso un TH2. Profe, ¿eso significa que no se activa el TH1? No, también se activa el TH1. Pero quien se encarga de coordinar al linfocito B es el linfocito TH2. ¿Ve? Por eso que les digo, todas las respuestas se dan al mismo tiempo. Solamente que una va a prevalecer sobre la otra, ¿ya? Una vez que el linfocito B se activa, el linfocito TH2 hace que él se active a través de algunas interleuquinas, por ejemplo la 4, ¿ya? La 4 hace que el linfocito B se active, evolucione a célula plasmática y produzca anticuerpos específicos de ese patógeno que le mostraron, ¿ok? Esa célula plasmática es la célula efectora de las células B. A su vez se va a producir una población de células de memoria. Cada vez que yo clono un linfocito, lo activo, él me va a dar células efectoras y células de memoria, siempre, sea T o sea B. En este caso es la B. Entonces, las células de memoria y las células efectoras, que es la que me va a producir los anticuerpos ahorita. ¿Para qué me va a producir estos anticuerpos ahorita? Coño, para ubicar al patógeno, para que lo ubique el sistema inmune y lo destruya. Para eso es que va a producir anticuerpos ahorita. Ok. Ahora vamos a explicar esto, que es la última lámina, pero necesito que les quede bien clarito. Vamos a leerla primero y después voy a explicar con un ejemplo práctico. Al principio hay una respuesta primaria donde hay un periodo de ventana. La seroconversión es cuando comienzan a detectarse anticuerpos. Tras el periodo de ventana, los anticuerpos aumentan y luego se mantienen hasta descender. Primero la IgM y luego la IgG. La IgM dura de 10 a 12 días, después aparece la IgG, que es la que queda como memoria. En la respuesta humoral secundaria, el periodo de ventana es más corto, la concentración de anticuerpos es mayor y también la afinidad por el antígeno. Ajá. ¿Qué quiero decir yo con esta lámina? Cuando vos te infectáis con una verga, puede ser cualquier virus de esta fucking line, ¿verdad? Cualquier virus que te entra, ¿verdad? Entró un virus, no sé, un malayo virus. Ahí va a mirar un virus aquí, así, con pelo y así bien feo. Un virus te infectó y pasa todo lo de la inmunidad, te da fiebre, malestar, tal. Lo primero que va a aparecer es la IgM. Ya yo lo dije, es lo primero. ¿Por qué? Porque es la que está en la membrana del linfocito B. ¿Ya? ¿Entendido eso? Ella va a aparecer aproximadamente a las 72 horas. No va a aparecer de una vez. Porque ¿quién se encarga de destruir las cosas de una vez? La inmunidad natural. Y ahí no se producen anticuerpos. ¿Ok? Se producen citoquinas, se activa el complemento, se activa el macrófago, se activan los granulocitos, pero no hay anticuerpos. Sin embargo, el sistema inmunitario es uno solo, no es que primero vas tú, después me muevo yo, no. Todo eso se pone a activarse, ¿ok? Esta dura de 10 a 12 días. Significa que si yo la detecto en sangre, ese proceso tiene menos de 10, 12 días. O sea que es una infección aguda, porque apenas está empezando a producir IgM. Distinto es que yo consiga IgG, porque ya esto es un anticuerpo que pasó por todas esas etapas, es más elaborado, es más bonito, es más fino, no lo tiene en la membrana, sino que lo fabricó y lo lanzó, ¿ok? A la sangre, para opsonizar. Esta normalmente aparece después de las 72 horas en adelante, ¿verdad? Y normalmente te va a durar toda la vida. Toda la vida. Lo que pasa es que si no lo necesito más nunca, sus niveles van a ser cada vez más bajos. Porque las células de memoria que están guardadas en la médula, que son células B, dicen, verga, si no me han utilizado, se mueren por apoptosis porque no las usas. ¿Ya? Por eso es que tú pones refuerzo de vacunas para subir esto, ¿ok? Para subir IgG, porque ya tú tienes una vacuna previa. ¿Qué pasa? En los laboratorios, cuando van a hacer los exámenes de sangre para detectar si la persona tiene IgG, IgM o si la infectó o no la infectó un virus, ellos usan una barrita. En esa barrita aparece una rayita aquí. Aquí ellos ponen la gota que tiene los anticuerpos, que es la gota del suero del paciente. El suero de la persona empieza a correr a través de un papel
que generalmente es agarosa, pero son unos papeles plásticos que tienen como unos, es como el gel de agarosa, es un papel, o como un papel de filtro. Los anticuerpos, cuando vamos a ir la puntica con el suero, empiezan a caminar hasta aquí. ¿Qué hay en esta rayita? En esta área del centro de la prueba hay unos anticuerpos contra el anticuerpo. ¿Sí me explico? Anticuerpos contra el anticuerpo de un patógeno X. O sea, a vos te dio COVID y vos tenés anticuerpos contra el COVID. ¿Ya? Entonces resulta que estos son anticuerpos contra el anticuerpo que vos tuviste que haber fabricado del COVID. Cuando el suero llega aquí, se pone en contacto con los anticuerpos del anticuerpo. Entonces estos bichitos se unen a tus anticuerpos y te marcan otra rayita aquí. Quiere decir que la prueba está positiva. Viene para IgM, viene para IgG, o sea, anticuerpos contra IgM y anticuerpos contra IgG de COVID. ¿Ya? ¿Entendieron hasta ahí? Porque a veces no es fácil de procesar a la primera. ¿Entendieron? Okay. Lo mismo pasa con la prueba de embarazo. Cuando yo me hago una prueba de embarazo, yo no me la voy a hacer, pero una chica se hace una prueba de embarazo, que es lo que mide la prueba de embarazo. Agarran esa que venden en la farmacia. La gonadotrofina coriónica se secreta en la orina y la produce solamente el cuerpo lúteo que sostiene el embarazo. Así tengáis 2 o 3 semanas. De una vez empezás a producir gonadotrofina coriónica, ¿ya? Cuando la persona pone la orina aquí, la orina contiene gonadotrofina coriónica humana. Entonces la gotica empieza a mojar el papelito. Las pruebas de embarazo tienen una rayita y te dicen que si aparece una rayita aquí, te jodiste para toda la vida. ¿Ya? Mentira, como llega. Dice, qué mierda este profesor, ¿no? Alrededor de los hijos. Entonces, si yo coloco aquí la gota de orina con la gonadotrofina, cuando la gonadotrofina llegue aquí, ¿con qué se va a encontrar? Con anticuerpos contra la gonadotrofina coriónica. Y cuando se une el antígeno con el anticuerpo, hacen una rayita aquí. Entonces te dicen, la prueba está positiva. Si vos no estás preñada, como no hay gonadotrofina, van a quedar los anticuerpos solos aquí, no se van a pegar. ¿Sí me explico cómo es la prueba? Resulta que con este verguero de que no hay plata, de que no había presupuesto y tal, los laboratorios empezaron a tener problemas para conseguir este tipo de reactivo y para hacer pruebas. Entonces, empezaron a trabajar por pool. ¿Qué es eso, trabajar por pool? ¿Ustedes saben lo que es un pool? Tranquilo que me quedan 10 minutos. ¿Ustedes saben lo que es un pool? No es una mesa con unas bolitas de colores para meterlas en una bolita de un hueco. No, eso es billar. El pool es que la persona agarra un papelito de esto, agarra 10 pacientes y toma suero de 10 pacientes. Lo coloca aquí y deja que corra. Y si se pone positiva, yo tengo que buscar cuál de los 10 pacientes es el que está realmente positivo. ¿Ya? Ahora, si la persona está con la IgM que va empezando apenas la infección, ¿verdad? Y apenas está produciendo IgM, y eso está muy bajito, la cantidad de anticuerpos que se va a unir aquí va a ser bajita, entonces no te va a marcar mucho. Imagínate si tú lo diluyes con el suero de los demás. Peor todavía, ¿verdad? Ustedes me dirán, ajá, no importa. Uno tiene el virus y el otro no. Ajá, ¿y el HIV? ¿Y si uno de los 10 es HIV positivo? No te va a marcar, tengo que buscar a ver cuál es. Si la persona apenas tiene unos meses de infectada, a lo mejor no le van a detectar los anticuerpos. ¿Por qué, doctor? Resulta que la capacidad para, después que vos te infectáis, pasa un tiempo que no es detectable en laboratorio y ese tiempo es variable dependiendo del virus. Es un tiempo en el cual tú estás produciendo los anticuerpos, pero el laboratorio no los puede detectar. Es un problema de laboratorio. Ese periodo se llama ventanal celulómico o periodo de ventana. El ejemplo más clásico es el HIV. Tú puedes tener un ventanal de 4 a 6 meses y no ser detectable.
Es decir, no te encuentran los anticuerpos. ¿Por qué las pruebas están basadas en anticuerpos? Esta prueba se llama ELISA, ¿ya? Vinieron los ELISA de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y ahora está el de cuarta generación. Hoy en día es más fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque no solamente el de cuarta generación no solamente te pone un anticuerpo contra el anticuerpo, sino que te pone antígenos. O sea, un anticuerpo que detecta los antígenos. O sea, si tú tienes el HIV y tú te vas a hacer la prueba, la ELISA de cuarta generación es capaz de detectar la presencia de antígenos del virus, no del anticuerpo. O sea que si tú no estás produciendo anticuerpos, igualito la ELISA lo va a detectar, porque te va a detectar el antígeno. No te va a agarrar por el anticuerpo, sino por el antígeno. Ahí los alumnos generalmente quedan a veces muy confundidos porque yo les pregunto en el examen qué es el ventanal serológico, o les pongo, ventanal serológico es un problema de laboratorio, es decir, es el periodo en el cual las pruebas o el laboratorio no va a detectar los anticuerpos, lo cual no significa que la persona no los esté produciendo. Sí los está produciendo, solamente que son tan bajitos que no los pueden detectar. Ese periodo de ventana es muy variable y varía dependiendo del patógeno, de los virus, etc. Lo otro que dice aquí, ya para cerrar, yo les digo así para que no se impacienten y no se escapen y se fuguen, porque salen como linfocito en fuga, como macrófago con antígenos nuevos. Es que en la respuesta primaria, como dice aquí, un periodo de ventana, que ya se lo dije, dice la seroconversión es cuando comienzan a detectarse los anticuerpos. En el mismo momento en que ya empieza a aparecer en el positivo en la prueba de embarazo, puedo decir, ya, hizo seroconversión. Por eso es que uno habla de cero positivo y cero negativo. No, él permanece cero negativo, o sea que no tiene anticuerpos, pero no significa que no esté infectado. ¿Sí me entienden? Si yo digo, él está cero positivo, ya tiene anticuerpos. O sea, ya él se infectó y ya él tiene anticuerpos. ¿Ya? Tras el periodo de ventana, los anticuerpos IgM aumentan. Primero salen los IgM y luego los IgG. En la respuesta humoral secundaria, un periodo de ventana más corto. ¿Qué significa eso? Me volví a infectar. Ahora yo voy a tener IgM bajito y la IgG se va a triplicar. O sea que va a ser 10 veces más alta que la primera vez. ¿Por qué? Porque ya yo tengo células de memoria. Entonces, cada vez que a vos te ponen un refuerzo de vacuna, lo que te aumenta es la IgG específica. Cada vez que vos te suben los anticuerpos otra vez. Pero surge el problema, ¿se acuerdan cuando vimos antígenos que les dije? Si yo te pongo un antígeno en forma repetida, genera tolerancia, ¿no? También viene ese problema. Entonces no puedo estarme poniendo un refuerzo de vacuna cada rato. Pero ahorita con lo de la fiebre amarilla, que todos nos las pusimos al año y lo que dura son 10, 12 años, ninguno de ustedes tiene 12 años, creo yo. Mentalmente sí, pero corporalmente no. Y el sistema inmunitario tiene 12 años. Entonces deberían ponerse su refuerzo de fiebre amarilla, ¿no? Para reactivar esas células de memoria. La concentración de anticuerpos es mayor y también la afinidad por el antígeno. Esto es un CD4 al que le preguntaron por el linfocito B en una persona que es alérgica. Acuérdense que los alérgicos producimos cualquier cantidad de anticuerpos de forma desmedida porque en nosotros prevalece la respuesta TH2. Esta es la respuesta del linfocito CD4 que trabaja con un linfocito B de un alérgico. ¿Cómo es tu compañera de trabajo? Pues, ¿cómo es mi compañera de trabajo? Bueno, normal no es. Ella es loca y todo el mundo lo sabe. No es que le falta uno o dos tornillos. A ella le faltan todos los tornillos de la cabeza. Pero ella trabaja, hace todas tus cosas. Uno sabe que es loca y la deja porque ella siempre resuelve y cumple con su trabajo. Ahora, que es loca, eso lo sabe. Muy bien. Creo que esto es lo último. Ya esto lo vimos. Ok. Ajá. Entonces la semana que viene es el examen. Escúchenme bien. La colaboración es la misma, igualito. Cuando lo quieran empezar a depositar lo pueden hacer. No hay problema. Igualito como venimos haciendo. Lo pagan y le dicen al delegado, mira ya pagué el tercero, ya salí de eso. ¿Ok? Para que ella, coño, porque a veces todos depositan el día anterior. Sí. Y entonces le ponen la cabeza loca, no hay cómo hacer. Todavía me está llegando, fulanita acaba de pagar, y yo, verga, pero ya va. O sea, muy arrecho. Traten de salir de eso en cuanto puedan. ¿Por qué les